Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Cuéntenme qué les está pareciendo esta lectura, si les está siendo interesante. Estamos leyendo el capítulo número 1 que se llama La nueva era en la política mundial. Estamos en el subtema Otros mundos y vamos a continuar. La bifurcación cultural de la división del mundo es menos útil todavía. En cierto sentido, Occidente es una entidad. Sin embargo, ¿qué tienen en común las sociedades no occidentales, aparte del hecho de no ser occidentales? Las civilizaciones japonesa, china, hindú, musulmana y africana comparten poco desde el punto de vista de la religión, la estructura social, las instituciones y los valores predominantes. La unidad de lo que no es Occidente y la dicotomía Oriente-Occidente son mitos creados por Occidente. Dichos mitos tienen los defectos del orientalismo que Edward Said criticaba acertadamente porque promovían la diferencia entre lo familiar. Europa, el oeste, nosotros, y lo extraño, Oriente, el este, ellos, y porque daba por sentada la superioridad intrínseca de lo primero sobre lo segundo. Durante la Guerra Fría el mundo estaba en buena medida polarizado, según un aspecto ideológico. Sin embargo, no hay un espectro de posibilidades culturales. La polarización cultural de Oriente y Occidente es en parte una consecuencia más de la práctica universal, pero desafortunada, de llamar a la civilización europea civilización occidental. En lugar de Oriente y Occidente es más apropiado hablar de Occidente y el resto del mundo, lo que al menos implica la existencia de muchos no occidentes. Para la mayoría de los propósitos, el mundo es demasiado complejo para que resulte útil considerarlo simplemente dividido como económicamente entre norte y sur o culturalmente entre este y oeste. 184 estados más o menos, un tercer mapa del mundo posterior a la Guerra Fría, procede de lo que a menudo se llama la teoría realista de las relaciones internacionales. Según dicha teoría, los estados son los actores principales, en realidad, los únicos importantes. En los asuntos mundiales, la relación entre Estados Unidos es de anarquía y, por tanto, para asegurar su supervivencia y seguridad, los estados intentan invariablemente maximizar su poder al máximo. Si un estado ve que otro incrementa su poder y con ello se convierte en una amenaza potencial, intenta proteger su propia seguridad, reforzando su poder y o aliándose con otros estados. Los intereses y actuaciones de más o menos 184 estados del mundo de posguerra fría se pueden predecir a partir de estos supuestos. Esta imagen realista del mundo es un punto de partida sumamente útil para analizar asuntos internacionales y explica gran parte de la conducta de los estados. Estos son y seguirán siendo las entidades dominantes en los asuntos mundiales. Mantienen ejércitos, dirigen la diplomacia, negocian tratados, hacen guerras, controlan las organizaciones internacionales, influyen y en una medida considerable configuran la producción y el comercio. Los gobiernos de los estados dan prioridad a garantizar la seguridad exterior de sus estados, aunque a menudo puedan dar más prioridad a garantizar su seguridad como gobierno frente a amenazas internas. En un conjunto, este paradigma estatista proporciona una imagen y una guía más realista de la política global que los paradigmas de uno o dos mundos. Sin embargo, también tienen serias limitaciones. Supone que todos los estados ven sus intereses del mismo modo y actúan de la misma manera. Su simple suposición de que el poder lo es todo constituye un punto de partida para comprender el comportamiento de los estados, pero no nos lleva muy lejos. Los estados definen sus intereses en función del poder, pero también en función de muchas otras cosas. Por supuesto, los estados a menudo intentan contrapesar el poder, pero si eso fuera todo lo que hacen, los países europeos occidentales se habrían coaligado con la Unión Soviética contra los Estados Unidos a finales de la década de 1940. Los estados reaccionan principalmente ante las amenazas que perciben, y los estados europeos occidentales veían entonces una amenaza política, ideológica y militar procedente del este. Veían sus intereses de un modo que la teoría realista clásica hubiera sido incapaz de predecir. Los valores, la cultura y las instituciones influyen de forma generalizada
en el modo en que los estados definen sus intereses. Dichos intereses además quedan configurados no solo por sus valores e instituciones nacionales, sino por normas e instituciones internacionales. Por encima y más allá de su inquietud principal por la seguridad, los diferentes tipos de Estado definen sus intereses de manera diferentes. Los Estados con culturas e instituciones semejantes verán intereses comunes. Los Estados democráticos tienen puntos en común con otros Estados democráticos y por tanto no luchan entre sí. Canadá no tiene que aliarse con otra potencia para impedir su invasión por parte de los Estados Unidos. En un nivel básico, los presupuestos del paradigma estatista han sido válidos a lo largo de la historia. Por eso no nos ayuda a entender el modo en que la política global de la posguerra fría se aparta de la política global seguida durante la Guerra Fría y antes de ella. Sin embargo, está claro que hay diferencias y que la forma en que los estados persiguen sus intereses cambia de un periodo histórico a otro. En el mundo de la posguerra fría, los estados definen sus intereses cada vez más desde la perspectiva civilizacional. Cooperan y se alían con estados de cultura común o semejante y entran más a menudo en conflicto con países de cultura diferente. Los estados definen las amenazas en función de las intenciones de otros estados y dichas intenciones y el modo en que se advierten están profundamente configuradas por consideraciones culturales. Es poco probable que las sociedades y los estadistas vean surgir amenazas de un pueblo al que creen entender y en el que creen poder confiar, porque comparte con ellos lengua, religión, valores, instituciones y cultura. Es mucho más probable que vean amenazas procedentes de estados cuyas sociedades tienen culturas diferentes, a las que por tanto ni entienden ni creen dignas de su confianza. Ahora que una Unión Soviética marxista-leninista ya no supone una amenaza para el mundo libre y los Estados Unidos ya no suponen una amenaza opuesta para el mundo comunista, los países de ambos mundos cada vez ven más las amenazas procedentes de sociedades culturalmente diferentes. Aunque los estados siguen siendo los actores básicos de los asuntos mundiales, también sufren pérdidas de soberanía, de funciones y de poder. Actualmente las instituciones internacionales afirman su derecho a juzgar y a restringir la actuación de los estados en su propio territorio. En algunos casos, sobre todo en Europa, las instituciones internacionales han asumido importantes funciones anteriormente desempeñadas por los estados y se han creado poderosas burocracias internacionales cuya actividad afecta directamente a cada uno de los ciudadanos. A escala planetaria ha habido una tendencia favorable a que las administraciones de los estados pierdan poder, también delegándolo en entidades políticas subestatales, regionales, provinciales y locales. En muchos estados, entre ellos los del mundo desarrollado, existen movimientos regionales que promueven una autonomía importante a la secesión. Las administraciones de los estados han perdido en buena medida la capacidad de controlar la corriente de dinero que entra y sale de su país y cada vez tienen mayor dificultad en controlar los movimientos de ideas, tecnología, bienes y personas. Las fronteras estatales, dicho brevemente, se han ido haciendo cada vez más permeables. Todos estos hechos han llevado a muchos a ver el final gradual del estado de perfiles netos del conocido como bola de billar, que supuestamente ha sido la norma desde el Tratado de Westfalia de 1648, y el nacimiento de un orden internacional variado, complejo, de múltiples estratos, que guarda semejanzas más estrechas con el de la época medieval. Puro caos. El debilitamiento de los estados y la aparición de estados frustrados contribuyen a una cuarta imagen de un mundo en situación de anarquía. Este paradigma subraya la quiebra de la autoridad gubernamental, la desintegración de los estados, la intensificación de los conflictos tribales, étnicos y religiosos, la aparición de mafias criminales de ámbito internacional, el aumento del número de refugiados en decenas de millones, la proliferación de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva, la difusión del terrorismo, la frecuencia de las masacres y de la limpieza étnica. Esta imagen de un mundo caótico quedaba expresada y sintetizada de forma convincente en los títulos de dos obras penetrantes publicadas en 1993. Out of Control de Zbigniew Brzezinski
y Pandemonium de Daniel Patrick Moynihan. Lo mismo que el paradigma de los estados, el del caos está próximo a la realidad. Ofrece una imagen gráfica y exacta de gran parte de lo que está sucediendo en el mundo y, a diferencia del paradigma de los estados, destaca los cambios significativos que han tenido lugar en la política global. Con el final de la Guerra Fría, a principios de 1993, por ejemplo, se estimaba que en todo el mundo se libraban 48 guerras étnicas y en la antigua Unión Soviética existían 164 conflictos y reivindicaciones étnico-territoriales con relación a las fronteras, de los cuales 30 habían supuesto algún tipo de enfrentamiento armado. Sin embargo, este paradigma, más aún que el de los estados, tiene la limitación de estar demasiado pegado a la realidad. El mundo puede ser un caos, pero no carece totalmente de orden. Una imagen de anarquía universal e indiferenciada da pocas pistas para entender el mundo, para ordenar los acontecimientos y evaluar su importancia, para predecir tendencias en la anarquía, para distinguir entre tipos de caos y sus causas y consecuencias posiblemente diferentes y para elaborar orientaciones para los decisores gubernamentales. Estamos leyendo este libro, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. En este video terminamos el tema que se llamó Otros mundos. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.